El poder de la fe, creyendo en lo invisible y venciendo lo imposible. La fe es uno de los elementos más poderosos en la vida de un creyente. A través de la fe, vemos milagros, vencemos obstáculos y nos mantenemos firmes en medio de las pruebas. Sin fe, no podemos agradar a Dios ni recibir sus promesas. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este estudio responderá preguntas clave como, ¿qué es la fe y cómo funciona en nuestra vida? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles? ¿Por qué la fe es esencial para ver milagros? Dios nos ha llamado a vivir por fe y no por vista, confiando en su poder y sus promesas. ¿Qué es la fe y por qué es tan importante? Mucha gente piensa que la fe es solo esperar lo mejor o ser positivo, pero la fe es mucho más que eso. Es una convicción profunda basada en la palabra de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos conecta con Dios y nos permite recibir sus promesas. Piensa en un niño que confía en su padre. Si su padre le dice, te compraré un regalo mañana, el niño lo cree sin dudar, porque confía en la palabra de su padre. Así debemos confiar en Dios. Características de la fe verdadera. Es activa, no pasiva. La fe nos lleva a actuar en base a lo que creemos. No depende de lo que vemos. No necesitamos pruebas visibles para creer. Se fortalece con la palabra de Dios. La fe no es un sentimiento, sino una respuesta a lo que Dios ha dicho. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más crece nuestra fe. La fe en medio de la adversidad. La fe no significa que nunca enfrentaremos problemas. De hecho, muchas veces, nuestra fe será probada. Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando enfrentamos problemas, tenemos dos opciones: dudar y llenarnos de temor. Permanecer firmes y confiar en Dios. Ejemplo bíblico: la fe de Abraham, Romanos 4:20-21. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, pero nunca dejó de creer. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles? Recordando las promesas de Dios. Orando y buscando su presencia. Rechazando el temor y la duda. Testificando sobre lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Cuanto más enfrentamos desafíos con fe, más crecemos espiritualmente. La fe y los milagros. Marcos 11:23-24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús nos enseñó que la fe puede mover montañas. Ejemplo bíblico: la mujer con flujo de sangre. Marcos 5:25-34. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer no solo tenía esperanza, sino que tenía una fe activa. Lecciones que aprendemos. La fe nos lleva a actuar. No basta con solo desear un milagro. Debemos acercarnos a Dios con confianza. La fe ignora las limitaciones humanas. Aunque los médicos no pudieron sanarla, ella creyó que Jesús sí podía. La fe produce resultados. Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Si creemos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Diariamente. Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe es como un músculo.
debe ejercitarse para crecer. Lee y medita en la palabra de Dios, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La fe se fortalece cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Ora con confianza y sin dudar. La oración sin fe es solo hablar. La oración con fe desata el poder de Dios. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en fe. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La fe crece cuando estamos en comunión con otros creyentes. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Salmos 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando recordamos los milagros del pasado, nuestra fe para el futuro aumenta. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Estamos viviendo con una fe firme o nos dejamos llevar por lo que vemos? ¿Estamos creyendo en lo imposible o limitamos a Dios con nuestra duda? Oración final, Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame a confiar en ti sin dudar, a creer en lo imposible y a vivir cada día con la certeza de que tú eres fiel. Declaro que camino por fe y no por vista. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo estudio hablaremos sobre cómo vencer el temor con la fe.